Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Espero que hayan disfrutado de este hermoso, suculento desayuno, porque ahora viene el plato fuerte, ¿verdad? El plato fuerte de este día. Agradecer al Padre Osvaldo, sí, que siempre está aquí con nosotros, que cada vez que le pedimos su colaboración a nuestra parroquia, él nunca dice no, él siempre dice sí. Así que gracias, Padre, por nuevamente estar con nosotros, dándonos esta formación. Hoy con este tema que tanto necesitamos, que a veces estamos tan confundidos, ¿verdad? En el tema un solo Dios, que a veces nos confundimos con esto de que creemos que es el mismo Dios que adoramos todos, y no es así. Son dioses diferentes, ¿verdad? Porque según lo que creemos, así lo que vivimos. Pero ya eso ya será el Padre que le va a explicar y que le saque de duda a ustedes. Recordarles que estos temas que siempre se dan aquí no es para que ustedes lo guarden y lo tengan ahí para ustedes mismos, no. El fin de estos temas es para que luego ustedes en su comunidad, ustedes lo desarrollen, ¿verdad? Lo comparta ahí en su comunidad. Así que ya ustedes saben, gracias por venir y gracias al Padre Osvaldo. Pues muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes estas orientaciones formativas. Era una deuda que tenía con el Padre Benito y con la parroquia. Teníamos otros talleres previstos, pero los compromisos pastorales a veces hacen que uno tenga que posponer algunos compromisos, responsabilidades, pero gracias a Dios aquí estamos para que juntos pensemos este tema del día de hoy sobre la religión y las religiones. ¿Existe un solo Dios? ¿Y por qué hay tantas religiones? ¿Todos creemos en lo mismo? Ya veremos. En una ocasión, Jesús estaba por la región de Cesarea de Filipo. ¿Saben por qué se llama así? Esa región, Cesarea de Filipo. No cesárea. Cesárea es lo que le hacen a las mujeres para que tengan hijos. Cuando no pueden dar a luz normal, pues se le hace cesárea. La región era Cesarea de Filipo. Filipo era un hijo del rey Herodes el Grande. Aquel Herodes el Grande fue el que mató a los niños inocentes. Y cuando murió, el emperador romano, temiendo que un hijo tuviera la misma visión de estado que su papá, un asesino, porque no solamente mató a los niños pequeños, él había firmado un decreto de que fueran asesinados los hombres influyentes de toda la región de Judea. Pero antes que entrara en vigencia, se murió el rey Herodes. El emperador romano entonces repartió el territorio entre los hijos que tenía, los que dejó vivos, porque mató a algunos hijos también, para que no le hicieran sombra en su gobierno. Era un tipo asesino, Herodes. Pues Arquelao lo dejó en Jerusalén, que murió joven este. Después Herodes Antipas, el que mató a Juan el Bautista, lo mandó para Galilea, y Filipo lo mandó para Cesarea. ¿Recuerdan cuando murió Juan el Bautista? ¿Por qué lo mataron a Juan? Porque le dijo al rey Herodes, el de Galilea, el hijo del malísimo, no es lícito que tenga por esposa a la mujer de tu hermano Filipo, Cesarea de Filipo. Entonces, Filipo, cuando se enteró
que su hermano había matado a Juan el Bautista, avergonzado del escándalo familiar, renunció al gobierno y se fue a vivir una vida oculta en Roma. Este era un hombre no tan malo, Filipo. Aunque sus hermanos eran malísimos, su papá peor, pero Filipo no era tan malo. Pues Jesús hace una visita pastoral por la región de Cesarea, que gobernaba Filipo, y le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué pensaba la gente sobre Jesús? Que tú eres Elías. O sea que el espíritu de los muertos se montan en la gente viva. Pues en el hombre Jesús se le montó el espíritu de Elías. Otro que Juan Bautista, que se montó en Jesús de Nazaret. Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús le pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Me imagino que se miraban uno a otro. Y Pedro, bien educado, aunque era un campesino, pescador, pero bien educado, tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Le dice Jesús: bienaventurado eres Simón, porque ese conocimiento de mí, de que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios vivo, no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. Jesús es el Hijo del Padre que está en el cielo. No solamente hijo de María, hijo del Padre. No era hijo de José más que de crianza, era hijo del Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo: tú eres Pedro, piedra. Cefas en arameo no es el nombre de un hombre, es piedra, roca. Tú eres piedra, o Pedro, se traduce Pedro, piedra. Y sobre esta piedra edificaré. ¿Cuántas iglesias? 1000. No, no es 1000 iglesias. O sea, puede haber muchas iglesias, pero de Cristo solamente una, que San Pablo va a comparar con un cuerpo y muchos miembros. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe. Y compara la iglesia con un cuerpo humano. Cristo es la cabeza, ustedes son los miembros. Cristo y la iglesia son inseparables. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. ¿Y cómo escuchó la voz que decía: ¿por qué me persiguen? Oh, pero Pablo perseguía era a los cristianos. Y la voz le dijo: soy yo a quien tú persigues. La voz de Jesús. Perseguir a la iglesia y perseguir al mismo Jesús. Pablo compara el misterio de la iglesia con el matrimonio, cuando en Efesios capítulo 5, verso 22 y siguientes, dice Pablo, tomando el libro del Génesis capítulo 2, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos. ¿Y cómo concluye Pablo diciendo? Gran misterio es este, ¿cuál? El matrimonio, que es único e indisoluble. Y yo lo refiero, dice Pablo, a Cristo y la iglesia. Si hay un solo Dios, ¿por qué tantas religiones? ¿Cuál de todas dice la verdad sobre Dios y sobre la salvación? ¿Por qué creer en una sí y en otra no? Pues no todas enseñan lo mismo. Vamos a ver estos 4 puntitos, que es una religión. Hay deformaciones de la religión. Hay 3 religiones monoteístas, que son las abrahámicas, las que vienen de Abraham. ¿Cuáles son esas que vienen de Abraham y su descendencia? El judaísmo, cristianismo
y el Islam, religiones abrahámicas. Y luego, ¿qué es lo propio del cristianismo? Para concluir entonces sobre el sistema de organización de nuestra iglesia. Damos el primer paso. ¿Qué es una religión? Aquí le pongo, es un sistema de creencias. ¿Sobre quién? Sobre Dios, el hombre y el mundo. Las religiones tienen este mismo esquema. Tienen creencias sobre Dios, que está en otro mundo. El hombre que está en este mundo. El mundo es el escenario de la vida humana. Dios nos hace una promesa que alcanzaremos en otro mundo, pero para alcanzar esa promesa, el hombre debe comportarse de cierta manera. Por eso, toda religión le da importancia a la vida ética, al comportamiento. Unas que son más serias y otras que promueven una ética tan ambigua que cada quien se siente cómodo en vivir como quiere vivir. Y lo justifica desde un sistema de creencias sobre estas tres cosas. Eso es común en todas las religiones. Damos el segundo paso. Hablamos de que toda religión tiene creencias y tiene prácticas. En toda religión hay unos aspectos que son intelectuales, interpretaciones del mundo, hay credos. ¿Cuál es el credo del judaísmo? Está en el Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante. ¿Cuál era ese padre? Abraham era un arameo errante. El Señor le prometió esta tierra. ¿Cuál tierra? Tierra de Canaán, Palestina, diferentes nombres para indicar la misma tierra en aquella época. Y como ya hemos conseguido esta tierra, venimos a presentar como ofrenda la primicia de los frutos. Atención, porque este credo se rezaba sobre todo en la fiesta de Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés para los judíos? Los judíos no creían en Espíritu Santo como creen ustedes, no. Pentecostés era una fiesta que recordaba el don de la ley, la promulgación de la ley. Segunda fiesta más importante para los hebreos. ¿Cuál era la fiesta más importante de los judíos? La fiesta más importante, la Pascua. ¿Qué celebraba la Pascua judía? La liberación. Porque el ángel del Señor pasó por Egipto matando a los primogénitos de Egipto, y la sangre del cordero fue la señal que ahí vivían los hebreos, y Dios dejó vivo a los primogénitos de los hebreos. Pero murieron los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. El paso es la Pascua, el paso del ángel del Señor. Y ese paso del ángel del Señor es que da inicio entonces al proceso de la liberación. Salir de la esclavitud, pasar el Mar Rojo, para, atravesando el desierto, llegar a la tierra prometida. La fiesta más importante de los judíos. ¿Cuál era? La Pascua. Luego se celebraba la fiesta de las tiendas, o las fiestas de las semanas. Durante 7 semanas, 7 por 7, 49. Durante 7 semanas se recordaba que los hebreos, al salir de Egipto, la Pascua, vivieron en tiendas de campaña en el desierto. Y así les recordaban a las nuevas generaciones que en este mundo nada es definitivo. Estamos de paso.
Y cuando terminaban esas fiestas de las tiendas, entonces el día 50, ¿cuál fiesta tenían? Pentecostés. Recordaban la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Y también en esta fiesta los agricultores ofrecían la primicia de la cosecha. El que tenía plátano entregaba como ofrenda a Dios el primer racimo de plátano. El que era obrero entregaba a Dios el primer sueldo. El del primer mes no se tocaba, se entregaba como ofrenda. Entonces, al llevar la ofrenda el día de Pentecostés, se recitaba el credo. Mi padre era un arameo errante, Abraham. Dios lo sacó, le prometió esta tierra. Nosotros estuvimos esclavos en Egipto 400 años y ahora que hemos conseguido la tierra de la promesa, venimos a ofrecer la primicia de la cosecha. Pentecostés para nosotros es otra cosa diferente. La ley que mueve a la iglesia no es la ley de Moisés del Antiguo Testamento, sino la presencia del Espíritu derramado en el corazón de los creyentes. Y la primicia que ofrecemos a Dios es la conversión de aquellos que acogieron el mensaje de Pedro. Ese día se convirtieron 3,000 personas. La primicia de la cosecha de la evangelización que la iglesia ofrece a su Señor. Ese es el credo hebreo. ¿Cuál es el credo del Islam? Ese es más fácil. Solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Si usted cree eso, ya usted es esa religión. Y el credo cristiano, nuestro credo, tenemos dos símbolos. El credo apostólico, que llamamos el credo corto, no porque los apóstoles lo hicieran, no. Los apóstoles no escribieron credo, ellos lo vivían. Se llama credo apostólico porque ese símbolo, esa fórmula de fe, fue la fe que vivieron los apóstoles y tiene 12 artículos, esa profesión de fe. Y el otro credo nuestro, el largo, como decimos. ¿Cómo se llama? Credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? Porque se definió, se redactó en Nicea y en Constantinopla en el siglo IV. El 20 de mayo, hace un mes casi, ¿verdad? Estuvimos celebrando 1700 años de ese primer credo que se definió en Nicea. Resulta que el sacerdote llamado Arrio estaba predicando que Jesucristo no era Dios, porque si era Dios debía saberlo todo, pero Jesucristo dijo que no sabía cuándo era la fecha del fin del mundo. Solamente el Padre lo sabe, pero ni el Hijo ni los ángeles. ¿Y cuánta gente anda diciendo que Dios les reveló que el mundo se va a acabar tal fecha? Eso es mentira, porque si ni a Jesucristo, el Hijo, el Verbo eterno, el Padre le comunicó la fecha del fin del mundo, existe un predicador que sea más grande que Jesucristo. Son habladores todos. No le crean nada. Son falsos cristianos porque son contradictorios al mismo Jesús. Entonces decía Arrio, Jesucristo no sabe la fecha del fin del mundo. Por lo tanto, Él no es Dios. Él es un ser intermedio entre Dios y un hombre. Ni tan perfecto como Dios, pero ni tan igual a los hombres. Un hombre en apariencia, pero es superior a un hombre, inferior a Dios. San Atanasio decía, eso es mentira. Nosotros hemos creído desde los apóstoles que al principio ya existía el verbo.
Al principio es antes del tiempo, o sea, en la eternidad ya existía el verbo. El verbo estaba junto a Dios, al lado de Dios, y el verbo era Dios. Y así el verbo se hizo carne, acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Y después de la resurrección, hasta el incrédulo Tomás hizo una profesión de fe, cuando le dijo, Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, para nosotros Jesucristo es Dios. El emperador romano Constantino trancó a los cristianos, a los obispos. La mayoría enviaron delegados. Lo trancó en la ciudad de Nicea, año 325. Le dijo, hasta que no se pongan de acuerdo, no salen de ahí. Jesucristo oró para que todos sean uno y que el mundo crea que el Padre lo había enviado. Entonces los cristianos divididos no van a convertir a los pecadores, porque es un antitestimonio de la verdad de Jesucristo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y miren que Constantino no era un gran cristiano, era el emperador, ni siquiera estaba bautizado. Él lo que hizo fue permitir libertad de culto en todo el imperio romano que él presidía. Su madre Santa Elena sí era una cristiana, pero él no, él era un político. Fue al final de su vida que se bautizó. Pero cuando convoca el concilio, él lo que está buscando es la unidad religiosa, porque esto pondría en peligro, la división pondría en peligro la unidad política en su imperio. Entonces, 120 delegados en Nicea, 118 votaron que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, de la misma sustancia divina, igual que el Padre. Y terminaba esa profesión de fe diciendo, creemos en el Espíritu Santo. Y después que se promulga el credo, vienen las discusiones con lo que perdieron, y la iglesia, Teodosio convocó a la iglesia en el 381, ahora fue en la ciudad de Constantinopla, y allí se dice, lo que definió Nicea es la verdad de nuestra fe. Y ahora se explica quién es el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y que habló por los profetas. Creemos en una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Creemos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida. Amén. Entonces, a ese credo definido en Nicea y Constantinopla se le llama niceno constantinopolitano. Ese es el símbolo de nuestra fe católica. Tenemos dos símbolos, uno resumido y otro más explicado. Credo apostólico, credo niceno constantinopolitano. Pues toda religión además tiene aspectos existenciales, hay experiencias espirituales, tenemos además de la evangelización, tenemos experiencias de retiro, convivencia, son aspectos existenciales donde la persona va haciendo proceso de vida. También tenemos aspectos sociales, hay cultos colectivos públicos. Para nosotros los católicos, el principal culto, ¿cuál es? La Eucaristía, instituida por nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo? Jueves Santo, durante la última cena. Antes de padecer, Jesús durante la cena toma pan y dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Luego toma la copa, este es el cáliz de mi sangre derramada como alianza nueva y eterna por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Atención a un detalle, la Eucaristía es conmemoración
de la entrega de Jesús. A veces pensamos que es una fiesta. La misa es una fiesta muy alegre. No, no. La misa es la conmemoración de la entrega de Jesucristo. Por eso el altar debe estar al menos un escalón por encima de la nave de la iglesia. Los edificios católicos no se llaman templos, no. Templo es el que tenían los judíos, que fueron 3 templos. El último se destruyó en el siglo I, el año 70. Templo es el de los evangélicos porque no tienen altar. Los edificios católicos no se llaman templos, se llaman iglesia, porque es la casa donde se convoca a la comunidad. Iglesia. Luego, la Eucaristía es subir al monte Calvario a conmemorar el sacrificio, la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Sangre derramada por ustedes y por muchos. Cada Eucaristía el sacerdote sube al monte Calvario. Y para que una iglesia católica sea una iglesia, debe tener un altar fijo. Lo correcto es que sea de piedra, porque el altar representa a Cristo, la piedra angular. En el altar se va a conmemorar el sacrificio de la entrega de Jesús. Por eso el altar es el lugar más importante dentro de una iglesia católica. Esa parte se llama nave, donde están los fieles, del escalón para arriba, el presbiterio, el lugar de los presbíteros, y todos celebramos mirando al altar, que es el centro de la celebración de la Eucaristía. Al lado del altar tenemos el ambón, el lugar de la proclamación de la palabra de Dios. Allí se proclama la historia de salvación que llega a su plenitud en Jesucristo. Por eso el Evangelio siempre es la última lectura que se proclama en una Eucaristía. Todo lo demás es preparación como anuncio que se cumple en el Evangelio. Y ahora, al igual que los discípulos de Emaús, que Jesús primero le explicó las Escrituras, les ardía el corazón, la palabra nos prepara para lo que se va a realizar en el sacramento del altar. Y al final de la Eucaristía, como los discípulos de Emaús salieron a dar testimonio de lo que vivieron en Emaús cuando lo reconocieron al partir el pan, entonces salimos de la iglesia el domingo a dar testimonio de lo que hemos vivido en la Eucaristía. Otros lugares importantes en una iglesia católica es la pila del bautismo, que ha tenido diferentes lugares en la iglesia. Cuando no había iglesia, porque Jesucristo no hizo una iglesia de piedra, de cemento, las reuniones eran en las casas después de la resurrección. ¿Cómo surgieron las iglesias? Cuando crecieron las comunidades, que una casa de familia ya era pequeña, entonces pensaron en una casa más grande, le llamamos iglesia. En algunos modelos, el lugar del bautismo estaba fuera de la iglesia. Se bautizaba, se purificaba y luego entonces ingresaba a la comunidad reunida. Y otros ponían el lugar del bautismo en la puerta de entrada. El que no es bautizado no entraba a las iglesias, porque eso no es suyo, eso es de los bautizados. Entonces, bautizados en la puerta, se integraba a la comunidad. Después se cambió delante del altar, abajo, donde termina la nave, y hay 2 formas de la piscina bautismal en las iglesias primitivas. Primero, como una tumba, se le ponían 14 escalones, 7 para bajar, 7 para subir. En cada escalón bajando, los adultos que se iban a bautizar iban renunciando a un pecado capital.
¿Cuántos son los pecados capitales? 7. Renuncio al orgullo, a la envidia, a la lujuria. Y van bajando, bajando, bajando. Después de bautizado, en cada escalón subiendo, iban profesando uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones son? 7. 7 escalones. Recibo el don de la sabiduría, consejo, prudencia, ciencia, piedad, temor de Dios. Y van subiendo, subiendo y subiendo. Pero ¿cuál era la simbología? Hay que renunciar al pecado para sumergirse en el agua del bautismo, sepultarse con Cristo en la muerte, resucitar con Él y recibir los dones del Espíritu Santo. Otra forma de la piscina, ya en las iglesias griegas, era una forma de cruz. La cruz griega tiene las 4 patas iguales. Esa es la cruz griega. La cruz latina tiene el palo vertical más largo que el palo horizontal. Hay diferencia entre la cruz griega y la cruz latina, pero el símbolo es el mismo. Hay que renunciar al pecado para morir con Cristo, resucitar con Él, recibir los dones del Espíritu. Algunos sacerdotes decían que no era práctico, pedagógico, en una misa meterse en la piscina con la ropa de misa. Entonces la iglesia dijo, no está prohibida la piscina, se puede tener una pila bautismal en un lugar visible, sea de este lado, allá o allá, pero que recuerde a los cristianos que ahí comenzó el camino de la vida cristiana. No se bautiza a la gente para salir de eso. Padre, quiero que me bautice un muchacho que vienen los padrinos de Nueva York y hay que salir de eso. Digo, ay hermana, para salir de eso yo no cojo calor. Ahora, si es para comenzar el camino de la vida cristiana, no importa el calor, lo bautizamos. Preparemos a la persona para el sacramento, ¿verdad? Pero no es para salir de eso, no, es para comenzar la vida cristiana. Hoy de viaje. Otro lugar importante en una iglesia católica, un edificio, ¿saben cuál es? El Santísimo, el lugar del Santísimo, que en muchas iglesias estaba al fondo y todos veníamos al encuentro del Señor. Nunca la iglesia ha celebrado la misa de espalda al pueblo, nunca. La misa era de frente al Señor. Y como el pastor va delante de las ovejas, el sacerdote, que es el pastor de la comunidad, va delante al encuentro del Señor, que está en el Santísimo, en la pared al final. El concilio no ha cambiado el sentido. Ahora celebramos todo de frente al altar, pero no es de frente a la asamblea, porque no es una reunión social. La Eucaristía. Entonces, el lugar del Santísimo puede estar dentro de la iglesia y otros prefieren un lugar fuera de la nave y el presbiterio, pero debe estar unida a la iglesia. ¿Para qué es la Eucaristía en el sagrario? El sagrario no es un almacén de hostia, no. La reserva en el sagrario es, primero, llevarle la comunión a los enfermos que no pudieron ir a misa. Dentro de ustedes hay tantas personas que son el signo de Dios para llevarle a Cristo en la Eucaristía a los que por enfermedad están impedidos de participar de la celebración dominical. Segundo, para que los fieles comulguen en ausencia del sacerdote. Bueno, pues no puede estar el sacerdote todos los días en todas las comunidades, pues tenemos la reserva para cuando hay celebración de la palabra, se comulgue ese día. Y tercero, para la adoración de los fieles. Adoración de los fieles, que es el culto a la Eucaristía fuera de la celebración de la Santa Misa. La adoración de los fieles, que se inspira en el Evangelio de San Juan. Después de la última cena, capítulo 13, Jesús se queda conversando con los discípulos y transcurren los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos en este conversatorio.
Eso es la adoración. Conversatorio con Jesús. No es un concierto de canto y un aleluya que no deja a nadie concentrar, no. Es conversación con Jesús. Como decía Santo Cura de Ars, le preguntaban, pero Santo Cura, ¿qué hace usted ahí de frente a esa cosa? Dice, mira, yo lo miro. Pues, eso es la adoración. El culto a la Eucaristía, Jesús sacramentado, es fuera de la Santa Misa. Por lo tanto, no es católico estar en el Santísimo durante la Eucaristía. Eso no es católico. No es católico recibir la comunión y luego irse para el Santísimo. Pero usted ya lo recibió. Usted lo que está es distrayendo la comunidad. Usted lo recibió. Quédese tranquilito ahí en su asiento. Se quiere poner de rodillas con tal que no moleste al otro, pero que sea recogimiento de gratitud a Dios por ese detalle. Entonces, sagrario no es almacén de hostia para irse para allá durante la misa o después de la comunión, o irse para allá, terminó la misa. No, la misa es la celebración de este misterio. Pues entonces no hay que estar allá en adoración. La misa tiene sus momentos de adoración dentro de la celebración. Cuando se consagra el pan en el cuerpo de Cristo, se muestra al pueblo para la adoración y el sacerdote lo adora haciendo genuflexión, si no está impedido por el problema de la rodilla. Consagra el cáliz, lo muestra al pueblo para la adoración y luego lo adora con genuflexión. No es tampoco 10 minutos rodillado ahí, no. La misa no tiene pausa. Es sin prisa, pero sin pausa, porque la espiritualidad está en vivir cada momento y no pararse en uno ni adelantarse a otro, porque a veces uno comienza el Padre Nuestro y cuando el Padre está en el cielo ya otros van por el amén. No, es la comunidad que ora, no se vaya adelante, no se quede atrás. Es un solo Padre Nuestro, no son 50 Padres Nuestros por 50 que hay, es uno solo, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, que está orando al Padre que está en el cielo. ¿Ustedes han sentido que a veces se van algunos como una carretilla para adelante, para adelante y para adelante? No, es un solo Padre Nuestro, que oramos todos como una comunidad, un solo cuerpo. Entonces, la Eucaristía es el culto por excelencia de nosotros los cristianos. Durante la Eucaristía no hay procesión, solamente el Jueves Santo, que se da la comunión, se deja en el altar, y luego se va a procesión hasta el monumento para adoración de los fieles. Pero en la demás Eucaristía no hay procesión. ¿Qué es lo que hay? Reserva. Pónganse de pie que aquí va, señores. Eso no se hace. No distraigan la asamblea. No es procesión, es reserva. La reserva es discreta por el lugar más corto, con tal que no distraiga la asamblea. Porque si ya usted comulgó, está sentado allá, usted no está en una procesión. Usted está en intimidad con el Señor que usted ha recibido. El culto principal público, culto colectivo, es la Eucaristía. Ya tendremos otros cultos, la celebración de la palabra, en ausencia de sacerdote, tenemos rituales para sacramentos específicos y en todos tenemos dos partes esenciales: liturgia de la palabra y liturgia sacramental, sea cual sea el sacramento. Atención, porque a veces en el sacramento de la confesión se ve tan pobremente vivido que por eso no se perciben los frutos. Pensamos que la confesión como sacramento es solamente decir al sacerdote el pecado. Padre, confiéseme. No, es un sacramento. Debe haber liturgia de la palabra, liturgia sacramental. Si no estamos participando en un acto penitencial con todos sus momentos, por lo menos haga un examen de conciencia tranquilo, que sienta dolor de corazón, arrepentimiento. Cuando va al sacerdote, procure no ser inoportuno,
Porque a veces un domingo que uno tiene 5 misas, la gente quiere que lo confiese obligado. Pero si tengo misa aquí a las 6:30, en otra comunidad a las 7:30, yo no salí a un acto penitencial. Los fieles tienen derecho a los sacramentos siempre que lo pidan de manera oportuna y con la debida preparación. Pero en una parroquia donde el padre tiene 4 misas corridas, no es oportuno que usted se acerque para que confiese 3, 4 gente, si no es ya la última misa que nadie lo está esperando. Entonces, aún así, cuando pedimos el sacramento un poco rápido, por una cosa o por la otra, el sacerdote siempre proclama al menos un versículo de la Escritura. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Misericordia, Dios mío, por tu piedad, borra mi culpa. Hermano, un versículo que ilumine el momento de la confesión, de lo esencial del sacramento. Entonces, hay cultos públicos y hay aspectos éticos en toda religión. Es decir, hay unos valores, una disciplina. Los judíos tienen en la ley 613 mandamientos entre prohibiciones y prescripciones. Son 365 prohibiciones, 248 mandamientos o preceptos, en total 613. Recuerden que el decálogo es apenas un resumen que tiene 7 prohibiciones y 3 prescripciones. Amarás a Dios, santifica la fiesta y honra a tu padre y a tu madre. Lo demás son 7 prohibiciones. No haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Entonces hay más prohibiciones que prescripciones, la ley de Moisés. Para nosotros los cristianos, los mandamientos se resumen en 2. ¿Cuáles son? Amar a Dios y al prójimo. No hay mandamientos mayores que estos. Pero también tenemos unos valores. ¿Cuáles? Las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el espíritu, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la justicia, los que son perseguidos por la justicia, los que trabajan por la paz. Son valores que promueve nuestra religión. Entonces, toda religión es expresión de la finitud del hombre que suspira por un principio que lo trasciende. Ahora vamos a ver qué relación existe entre la religión y la cultura. La religión es el aspecto más determinante para dar unidad a una cultura. No existe convicciones más profundas que las religiosas. Ni las ideologías, ni los sistemas políticos han comprometido tanto a las personas como lo han hecho las religiones. Si queremos una sociedad unida, el factor más decisivo es el religioso cuando se toma con seriedad. Toda religión viene mediada por una cultura y la cultura va modificando la religión y por eso surgen algunas deformaciones de la religión. Miremos ahora estas deformaciones de la religión antes que entremos a las religiones monoteístas y lo propio del cristianismo. Lo primero es el sincretismo. ¿Qué es lo que hace el sincretismo? Unir algunos aspectos, valores de una religión con otra y con otra. Eso es la religión de supermercado. ¿Cómo usted compra en el supermercado? Usted toma un carrito y por los pasillos se va sirviendo de lo que le gusta. Pero se va encontrando con unas ofertas de mercado y como no nos han educado sobre la ley de la oferta y la demanda, pensamos que toda oferta es expresión de que el comerciante es buena gente o amaneció de buen humor y puso una oferta para el que pise ese día. No, en economía existe una ley inversa entre oferta y demanda. ¿Qué significa eso? Cuando un producto está en oferta, le pone un poquito menos del precio,
pero no todo lo que podría ser la ganancia se le rebaja, es porque el producto no está saliendo como se pensaba. Y le ponen un poquitito bajo de precio para que la gente entonces se lleve el producto. Porque cuando el producto tiene buena demanda, se vende solo. Y aunque esté más caro, la gente lo compra. Entonces, la gente que no maneja ese truco de el mercadeo, cuando va al supermercado, que ve las ofertas, comienza a echarle al carrito de estas ofertas, aunque no salió a comprar eso. Y cuando llega a la caja, se le pasó la cuenta de lo que podía gastar. Da un tarjetazo y se mete en una deuda que no estaba planificada, o saca un poco de lo que había metido en el carrito. Pero como esto tengo oferta y no sé si la semana que viene tengo oferta, me llevo esto aunque no lo necesito, y a los 3 días tiene que volver a comprar lo que sí necesitaba. Es el sincretismo religioso. Hay gente que vive cogiendo de aquí, de allí, de allí, de allí, de todas las religiones, y al final no sabe en quién cree ni qué está esperando. Salió a comprar una cosa y se cargó de cosas que no necesita en su carrito religioso. Eso es una deformación de la religión. Coger de aquí y de allá, y se hace una religión según mi voluntad, y hasta se inventa el Dios que va a tener esa religión que yo he inventado tomando de aquí y de allá. Eso no es la vida católica, la vida cristiana auténtica. Nada de sincretismo entre nosotros. Sería traicionar a Jesús cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estaríamos edificando miles de iglesias, pero no es la iglesia de Jesucristo. Otra deformación, la magia. Hacer una acción, un rito para manipular a Dios, la naturaleza y el mundo. Yo declaro, yo conjuro, yo esto que lo otro. Y pensamos que por hablar más duro vamos a convencer a Dios. Y siempre hay que arrancarle a Dios un milagro, porque Dios es tan malo que si no le suplico tantas veces o si le hago tanta promesa, entonces Dios no me va a atender. Eso es una deformación de la religión. ¿Cuál fue la oración del publicano en el templo? Señor, ten compasión de mí que soy pecador. No dijo más nada. Y el fariseo, ¿cómo oraba? Lucas 18. Te doy gracias, Padre, Dios, cielo y tierra, porque no soy como los demás, que son ladrones, adúlteros. Y es verdad, el fariseo cumple la ley y no era nada de eso. Y no soy como ese publicano que está ahí detrás. Yo ayuno 2 veces por semana. Y era verdad, todo eso él lo hacía. Pero hizo de su virtud un ídolo, sustituyó a Dios por su ego. Les aseguro que el publicano llegó a su casa santificado. Ahí en ese versículo la palabra justificado es lo mismo que santificado. Llegó santificado y el fariseo no. ¿Qué dice Jesús cuando enseña a orar? El Padre Nuestro en Mateo 6. No hagan como los hipócritas que pensando que hablando mucho van a convencer a Dios. Ya el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Ustedes digan Padre Nuestro, etcétera, etcétera. Es decir, la magia es una práctica contraria a lo que Jesús nos ha enseñado. La magia es creer que se puede manipular a Dios con oraciones. No oramos para manipular a Dios. No. Oramos para estar unidos a Dios. Y aunque le pedimos cosas, la actitud es que se haga tu voluntad. Señor, si me conviene, dámelo, si no, no. Pero que yo entienda que agradarte a ti es mayor de todo lo que tú me puedas dar. Porque más que darnos cosas, Dios quiere darse a sí mismo.
Entonces, nada de pensar de que por mucho conjuro que digamos, que hablando duro vamos a convencer a Dios, vamos a provocar cambios en el ser humano. No, es que el milagro no siempre es la respuesta de Dios a una situación. ¿Cuántas viudas había en Israel en tiempo de Elías? Muchísima viuda seria, piadosa, y solamente una extranjera de Sarepta recibió un milagro. ¿Y cuántos leprosos habían en Israel en tiempo de Eliseo? Muchísimos. ¿Y cuántos fueron curados por Eliseo? De Israel ninguno, solamente un extranjero que ni siquiera creía. Naamán creyó fue después que se curó, pero él ni siquiera creía. Entonces, la magia piensa que el milagro es la única respuesta de Dios y siempre hay que convencerlo para que nos haga el milagro. No, eso es deformar la religión. Pues se piensa que hay un modelo mágico que uno puede alterar con oraciones, hay un modelo organicista, el universo es un organismo vivo, usted lo hiere por aquí, sufre por allá, llora, y el modelo mecanicista, en el mundo lo que hay son leyes que rigen los fenómenos. El esoterismo reduce la religión a un sistema de conocimientos ocultos que unos pocos manejan. Hay dos mundos, un mundo físico, el que vemos, y un mundo espiritual que están conectados. Solamente algunos iniciados en un saber oculto conocen esa relación que hay entre el mundo espiritual y el mundo material. Y usted no puede decirle lo que se dijo en el retiro, no se puede decir a otro, tiene que hacer el retiro para que se entere. Y es un saber oculto que vamos creando como una cosita por abajo, pero esa no es la vida cristiana, no. Aquí no hay saber oculto. La sabiduría que predicamos es el misterio de Jesucristo. No se trata de un saber oculto que solamente algunos privilegiados ya tienen, y el que no es de ese grupito entonces no lo puede tener. Eso es esoterismo, es contrario a la religión, contrario al cristianismo. Otro puntito, el fundamentalismo, otra gran deformación de la religión. Se da en las religiones del libro, que creen en un libro sagrado, judaísmo, cristianismo, el islam. Y esta gente piensa de que la Biblia es un dictado de Dios, de que el hombre no intervino para escribir los libros sagrados. Como fue un dictado, no se interpreta. La Biblia es como una pistola que dispara versículos. Y para todo buscan un versículo que lo justifique o lo explique. Pero aquí no se admite comprensión del misterio de Dios. Solamente un versículo que me legitima, que me autoriza a decir esto o defender aquello o lo otro. El fundamentalismo no es correcto en la iglesia, en el cristianismo. Porque la palabra de Dios, el texto tiene un contexto y un pretexto. Para entender el mensaje, entonces hay que entender el texto y el contexto y la armonía interna de las escrituras. Los fundamentalistas crean un Dios a su gusto, a su conveniencia, seleccionando los versículos que van a disparar a los demás. Pero si en la Biblia hay versículos que se contradicen, ejemplo, el divorcio es un mandamiento. Fue Moisés que lo promulgó, Deuteronomio capítulo 24. Si un hombre se casa con una mujer y no encuentra gracia en ella, que le ponga un acta de divorcio y la repudie, que la eche. La mujer repudiada, echada, podrá contraer un segundo matrimonio. Si el segundo esposo muere o la repudia, el primero no la puede recuperar y no se puede volver a casar. Eso está en la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando a Jesús le preguntaron por el divorcio, dice, no, pero ese no era
el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, son los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces vienen aquí los fundamentalistas. ¿Y por qué Moisés no permitió el divorcio? Mire que está en la Biblia. Sí, está ahí, pero fue por la dureza de corazón. Porque muchos en una sociedad poligámica, un hombre de clase media podía tener 3 mujeres. Y si le gustaba otra, que no era esas 3, ¿qué hacía? Botar una y completar con la otra. Es la Biblia que lo manda. Si no encontró gracia, que le ponga un papel de divorcio y que la eche. Y luego completa con la otra. Entonces el mandamiento surgió para darle una segunda oportunidad a la mujer que fuera repudiada injustamente por su esposo. Pero se tomó para que el esposo buscara cualquier pretexto y estuviera cambiando de mujeres cuantas veces quisiera y así completaba la cantidad que él quería. Entonces, cuando se contradicen 2 versículos, Jesús es el que nos da la clave de la interpretación para los cristianos. Hay alimentos puros e impuros en Levítico capítulo 11 y allí hasta comer carne de cerdo es pecado. ¿Y qué enseñó Jesús? Marcos 7, que nada que entre por la boca le hace impuro. Impuro es lo que sale del corazón. Por lo tanto, el católico no vive pendiente en alimentos puros e impuros. Está más pendiente en la santidad de su vida. El día de reposo, el sábado. Pero Jesús trabajaba el sábado. Dijo, mi padre trabaja y yo también. Entonces, ¿cuál es el día de reposo para el cristiano? ¿Y por qué? La resurrección y las 2 apariciones en domingo. No estaba Tomás el domingo de resurrección y a los 8 días, domingo también, estaban reunidos. Y como Jesús dijo el jueves santo, voy a prepararle sitio para que donde estoy yo estén también ustedes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que no esté reunido no va para el cielo. Y por si acaso venga el domingo que viene, yo quiero estar ahí. O sea, no existe cristianismo del 7º día. Eso es falso. El día cristiano es el domingo en honor de la resurrección. Durante mucho tiempo solamente había Eucaristía los domingos. Día de la semana estaban trabajando en su casa. La Eucaristía diaria viene ya cuando comienza la vida monástica, que hay que ocuparle el tiempo a los monjes en un monasterio. Pues vamos a ponerle misa diario y vamos a orar cada 3 horas con los salmos, oficio de lectura en la madrugada, a las 6 laudes, 9 tercias, 12 sexta, 3 de la tarde nona, 6 de la tarde víspera y 9 completas para dormir. No se brujulea más después de completa, se descansa. Porque ya a las 4 hay que estar en el oficio de lectura. Y así, hora et labora, trabajamos durante el día y cada 3 horas sacamos un momentito para orar y así vamos alternando. Pero hay gente que tiene cargo de conciencia porque no fue a misa un lunes, ¿no? Si usted puede ir porque pudo ir, no se la pierda. Pero tampoco un cargo de conciencia porque no fue el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Si puede ir, aprovéchelo. Pero no cargo de conciencia porque no pudo ir un día, porque estaba trabajando, porque estaba enfermo. El día sagrado del cristianismo es el domingo en honor de la resurrección. Y cuando no había libro de misa, no había evangelio escrito, no. El primer evangelio fue el de Marcos en el 67, aproximadamente, 68 a más tardar. Pero ¿cómo era el evangelio durante 4 décadas? Un anuncio oral. El domingo, reunidos al alba, recordando la resurrección, la madrugada del domingo, uno de los apóstoles narraba de viva voz los dichos y los hechos de Jesús. Se terminaba con la consagración, la comunión, y luego se compartía los alimentos, el ágape, la comida. Esa era la celebración.
Y así pasaron 4 décadas. A la gente fuera se le anunciaba el querigma. ¿Usted quiere saber algo más? Vaya a la comunidad entonces. ¿Cómo dice Lucas cuando dedica su evangelio a Teófilo? Lucas capítulo 1 comenzando. Otros han escrito lo que ha sucedido entre nosotros, como lo han contado los que fueron testigos oculares, lo que vieron. Después de haber investigado todo por su orden, pues yo te lo pongo por escrito a ti, querido Teófilo, para que conozcas la solidez de lo que has recibido. ¿Qué recibió Teófilo? El querigma. Ahora va a recibir el evangelio, los dichos y los hechos de Jesús. Entonces, en la celebración era que se recordaba los dichos y los hechos de Jesús. El fundamentalismo reduce todo a la Biblia, a los versículos que se conocen y nada más. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pero que la Biblia no lo dice todo. Porque dijo San Juan que si se escribiera todo, no habría tanto espacio para tanto libro en el mundo. Aunque exageró un poquitito, sí, pero dijo una verdad. Señores, el fundamentalismo es un error, porque piensa que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Cuidado con la biblialatría, hacer un ídolo de la Biblia, porque la Biblia antes de ser escrita fue vivida como experiencia de fe del pueblo. Y no todo lo que se vivió se escribió. Por eso debe haber armonía entre la escritura, la Biblia, y la tradición de la iglesia, que fue un error de Martín Lutero, que dijo: la Biblia es un dictado de Dios, no hay interpretación, usted la lee en su casa, no hay que congregarse, etcétera, etcétera. Solo escritura, nada de interpretación, ni magisterio, nada de eso, ni tradición, porque está la Biblia ahí. Dios no dictó nada a nadie. San Pablo, cuando dice que se le quedaron los libros en Tróade, el abrigo también, no sabe que vamos a decir palabra de Dios al final de su libro. Pablo no sabía que sus textos se iban a leer como palabra de Dios. Pablo es un hombre que escribe desde la fe a una comunidad de fe. Entonces, el fundamentalismo es negar al mismo Jesucristo que mandó a los apóstoles a ser maestros, a enseñar. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. ¿Y cómo se hacen discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Pero Jesús no escribió nada más que en la tierra y se borró el día ante la mujer pecadora, pero se lo mandó fue de boca. Los apóstoles recordaron, y el Espíritu Santo es la garantía de que le iba recordando lo que Jesús había dicho y que ellos no entendían antes de la Pascua, pero ahora comienzan a entenderlo. Entonces, fundamentalismo es negación del mismo Jesús que mandó a los apóstoles a ser los maestros de las naciones. Otra deformación, la secularización. ¿Qué es la secularización? Es la ruptura con el pensamiento religioso, el pensamiento de la iglesia. En la historia ha habido 3 modelos de explicar la cosa: la religión, la filosofía y la ciencia. Usted rece para allá, pero no me diga a mí lo que yo tengo que hacer, porque la iglesia predica dentro de su edificio y afuera la gente vive como le da la gana. Eso es la secularización. Sacar los valores del evangelio con el pretexto de que ya tienen otra forma de entender el mundo. Y aquí el cristiano está dividido. Honra a Dios con los labios en la iglesia, pero cuando sale por la puerta su corazón está lejos de Dios. Eso es una deformación de la religión, porque no es un momento que se vive, sino una vida unida a Dios dentro y fuera del culto público. Una crítica que se le hace a la religión es el ateísmo, que durante un tiempo fue teórico. Dios no existe, demuéstramelo. Solamente existe lo que yo veo y la ciencia me puede explicar. Pero ahora el ateísmo es peor. Vivimos en la época del ateísmo práctico, que la gente vive
como si Dios no existiera, como si el infierno estuviera vacío, etcétera, etcétera. Eso es una forma de ateísmo. No hay Dios, pero no hay que demostrar de que no existe. No hay vida eterna, tampoco hay que demostrar lo contrario, no. Si eso le ayuda a usted para ser buena gente en la vida, pero no hay nada fuera de este mundo. La mayoría de la gente vive así. Mientras la abuela reza el rosario, ya el nieto ni siquiera reza un Padre Nuestro. Porque vive como si Dios no existiera. No discute si existe o no Dios, simplemente vive como si no existiera. Ese es el peor ateísmo que tenemos nosotros. Vamos a ver entonces los elementos propios de las religiones monoteístas para que veamos que aunque creemos en un solo Dios, no creemos en lo mismo. La primera religión monoteísta es el judaísmo. Aunque se remonta a Moisés con la ley, como un sistema religioso organizado, es del siglo V antes de Cristo, en los tiempos de Esdras y Nehemías, que son los que reorganizan la historia anterior del exilio en Babilonia y crean un sistema de creencias y prácticas y culto. Entonces, el judaísmo se inspira en la alianza que Dios hizo a Abraham. Abraham, sal de tu tierra, vete a la tierra que te mostraré, haré de ti un gran pueblo y en ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Abraham se pone en camino, era ya anciano, Sara estéril. Sara quiso ayudar a Abraham para que fuera padre, permitiéndole que se acostara con la esclava, y así tuvo el primer hijo. Pero ante los conflictos entre Agar la esclava, porque era madre, y la doña de la casa, que era estéril, entonces vienen los pleitos, sale la esclava errante por el desierto con su hijo Ismael, y como Dios permanece fiel, Dios hizo fecundo el vientre de Sara y tuvo el hijo de la promesa, que aunque no es el primogénito de Abraham, primogénito es el de la esclava, es el hijo legítimo, y a eso apelan los judíos, que Isaac es el hijo legítimo de Abraham y ellos son los herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Pero esa promesa, la alianza con Abraham, se va a concretizar con la alianza de Moisés, la Torá. Deben cumplir los mandamientos. Entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Aquí se hace una distinción drástica entre el pueblo de Israel, el pueblo escogido, y las naciones paganas. ¿Quién se va a salvar? El pueblo de Israel. Los extranjeros que creen pasan a ser israelitas de segunda categoría, pero israelitas. Y el israelita que no practica, entonces es como un pagano. Pero Israel dividió el mundo en dos, judíos y gentiles. Se salvan los judíos, se condenarán los gentiles. Los paganos solamente así se salvarán si creen en el Dios de las promesas. Recordemos la historia de Jonás. ¿Por qué Jonás no quería predicar en Nínive? Porque sabía que Dios era bueno, y si predicaba en Nínive se convertía, entonces iban a salvar. El judío no quiere que el gentil se convierta. No quiere que el pagano se salve. Se salvan los judíos. Isaías muestra apertura. El Mesías será luz de las naciones para que la salvación llegue hasta el confín de la tierra. Esta apertura se entiende después del exilio de Babilonia. El cristianismo, ¿qué es lo propio?
Ahorita vamos a volver a estos puntos importantes cuando veamos el Islam. Pero en sentido general, el cristianismo promueve la salvación como un destino universal. Vendrán de oriente, de occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del reino con Abraham, Isaac y Jacob. Vayan al mundo entero, proclamen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Quien se resista a creer será condenado. Por lo tanto, hay que predicar en el mundo entero. ¿Y por qué Cristo no ha regresado? Porque el evangelio todavía no ha llegado al mundo entero. Y Dios sería injusto que termine el mundo y la gente no tenga la oportunidad de creer o rechazar la propuesta del reino. Pero todos estamos llamados a la salvación. Considera que hay un único Salvador, Jesucristo. Atención, no todas las religiones son iguales. No todas llevan a Dios. Solamente hay un mediador, Jesucristo. No es la Pachamama, no es Buda, no es el imán. Único mediador es Jesucristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La iglesia, esposa y cuerpo de Cristo, es signo e instrumento de salvación para todos los pueblos. No todos tienen que ser católicos, claro está, hay libertad de conciencia. El evangelio se predica, se propone a Jesucristo, para que el que no lo conozca, quien lo conoce, profundice, crezca y persevere. Pero en todo caso, la iglesia tiene que ser signo e instrumento de salvación para los demás. Los paganos entrarán incluidos en la salvación. A ellos se les anuncia el evangelio. Hay bautismo de deseo. Quien se prepara para el bautismo pero muere sin ser bautizado, se entiende que ya por deseo fue bautizado ante Dios. La doctrina de la fe implícita. Hay tanta gente de buena voluntad que no ha conocido el evangelio, ha muerto, pues se entiende que por su buena voluntad ya vivía los valores del evangelio sin conocerlo. La doctrina de la obediencia a la conciencia recta. Dios ha puesto una voz en el corazón de cada persona, es la voz de la conciencia. Quien sigue esa voz es capaz de obrar el bien. Entonces, aunque no haya recibido la evangelización, pues ya Dios estaba hablando en esa persona. Entonces, el magisterio de la iglesia y la teología son tolerantes con las tradiciones religiosas no cristianas, sin negar la importancia de nuestra religión. Somos tolerantes, pero no estamos vacíos de propuesta. Pues en el juicio final recordamos que la salvación tiene que ver con la caridad. Tuve hambre, me dieron de comer, fui forastero, me hospedaron, enfermo en la cárcel, me visitaron. Cada vez que lo hicieron con esto mis hermanos humildes, a mí me lo hicieron, dice el Señor. Entonces, la caridad es vivir el evangelio en la vida práctica. El Islam, la tercera religión monoteísta, fundada en el siglo VII de nuestra era cristiana. Decía Mahoma que Dios le había dictado el Corán, un libro eterno. Se lo dictó con punto y coma. Para ellos la inspiración no es un carisma, es un dictado de Dios que anula las facultades del hombre. Por lo tanto, no se interpreta, se aplica. Eso lo aprendió también Martín Lutero cuando crea la religión protestante. Confunde inspiración con dictado porque toma el dictado de los musulmanes y no del cristianismo. Entonces, su actitud es de intransigencia, intolerante. A esos que son impíos vamos a mandarle un par de bombas, vamos a explotarle un par de aviones porque no creen en el Dios nuestro. El Corán es el libro único y con este pretexto quemaron la biblioteca más grande de la antigüedad que estaba en Alejandría. Si todos esos libros que están ahí coinciden con lo que está en el Corán, entonces esos libros sobran, hay que quemarlos. Y si no coinciden, no sirven para nada, hay que quemarlos. Así actuaron los musulmanes
con la biblioteca de Alejandría. Quien se somete a Dios y haga el bien tendrá su recompensa junto al Señor. Aunque algunos tienen alguna apertura diplomática, no confíen mucho en los del Islam, que cuando menos piensan le explotan una bomba y ahí acaba la amistad porque acabaron con el amigo. No crean mucho en la tolerancia del Islam, porque no es una doctrina fundamental para ellos aceptar las diferencias. Solamente Alá es Dios y Mahoma su profeta, todo el resto está equivocado. Entonces, lo esencial del cristianismo, el misterio pascual. Ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Mesías y Señor. 1 Corintios 1, 18 al 25. 1 Corintios capítulo 15. Si el Señor no ha resucitado, vana es nuestra fe, inútil nuestra esperanza. Los difuntos están perdidos. Seríamos los más desgraciados de todos los creyentes. Pero como Cristo resucitó, tenemos la esperanza de que viviremos con Él. Si no hay resurrección, ¿por qué entre ustedes se bautizan en nombre de los difuntos? Si lo hacen es porque esperan la resurrección. Es decir, en el tiempo de Pablo, en Corinto, los vivos se bautizaban por los difuntos. Ejemplo, su abuelo no conoció a Cristo, ¿verdad? Pero usted sí. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, usted que ya era cristiana, bautizada, se bautizaba luego en nombre de su abuelo y lo hacían por la esperanza de la resurrección. Esa práctica fue evolucionando hasta que se ofrece la Eucaristía como la oración principal por los difuntos. En cada Eucaristía anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pues lo esencial, la resurrección de Cristo. Argumentos que sustentan la resurrección. Primero, la tumba vacía. Es necesario pero insuficiente. ¿Por qué? Los judíos promovieron la historia de que se robaron el cuerpo de Jesús. Y cuando se escribe San Mateo, cerca del año 80, 70 y pico al final, todavía se creía de que se robaron el cuerpo de Jesús. Pero era necesario que la tumba tuviera vacía para creer en la resurrección. Lo segundo, testimonio de los apóstoles. ¿Cómo se entiende que estos que lo abandonaron el jueves en la noche, después del domingo, ya estén dispuestos a acudir al mismo tribunal Sanedrín que pidió a Pilato la condena de Jesús y echarle en cara que no fue Pilato, fueron ellos los que mataron a Jesús? Pilato ya había decidido soltarlo, pero ustedes mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Algo pasó el domingo que transformó a los discípulos y que ahora dan testimonio de la resurrección. Y tercero, las apariciones de Jesucristo resucitado. Jesús se apareció en diferentes ocasiones, diferentes personas. A los 10, porque Tomás no estaba el domingo, Judas no vivía. A los 11, ya Tomás estaba. Tomás tiene algo bueno, ¿sabe qué? Tomás no creía, pero fue. Es contrario a tantos católicos que dicen que son católicos que creen, pero nunca van. Oigan eso, Tomás no creía, pero fue. Y ahora, ¿cuántos que dicen que creen? No van. Si la gente que dice que cree fuera, habría que celebrar aquí 10 misas el domingo, una tras otra. La gente tendría que anotarse para qué misa. Si ya está lleno el cupo de la misa de las 6 de la mañana, la de las 8, la de las 11, la de la 1. Si todos los que creyeran fueran. Tomás no creía y pudo reconocer a Cristo resucitado porque fue. ¿Por qué la gente no encuentra a Cristo resucitado? Porque no va. Y si va, está pendiente en otra cosa. ¿Verdad? Entonces, se apareció
a los que iban para Emaús, se apareció a Pedro, a María Magdalena, al grupo de las mujeres y hasta a Pablo cuando iba para Damasco. Entonces, hay tantos testimonios que confirmaron en la fe a los apóstoles, pero que no es necesario que siga apareciéndose, porque aquel que confirmó a Tomás en la fe a los 8 días de la resurrección, le echó en cara pedir, tocar y ver. Ajá, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean. O sea que no hay que pedir un milagro de ver al Señor con sus llagas y todo para creer en Él. Dichoso el que crea sin haber visto. Y Jesús hizo tantos signos que no están escritos en este libro. Estos se han escrito para que crean que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Se apareció incluso hasta en una pesca milagrosa, después de una noche estéril. Muchachos, ¿tienen pescado? No. Echen la red a la derecha, encontrarán. La tiraron. Dice discípulo amado, es el Señor. Y Pedro, que estaba sin ropa, se ata la túnica y sale corriendo. Cuando llegan a la orilla, Jesús ya estaba preparando el desayuno, como el padre que tenía su picadera, ¿verdad? Jesús tenía un pan y un pececito, pero como había gente con hambre sin comer desde el día anterior, pues traigan de lo que cogieron, compártanlo aquí entre todos. ¿Y sacaron cuánto? 153. 153 eran las naciones registradas en el censo romano, la universalidad. 153 eran las especies de peces en el mar de Galilea o Tiberíades, la universalidad. 153 es la suma de los números desde el 1 hasta el 17. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 hasta más 17. Suma 153. ¿Y cómo se forma el 17? Sumando el 10 y el 7. El 10 es la totalidad y el 7 la perfección. Entonces es un número simbólico que significa la universalidad, la gran pesca de la evangelización cuando la iglesia es obediente al mandato del Señor. Pues cuántos signos de que está vivo fueron las apariciones. Dios solamente uno, pero no creemos en lo mismo. Creyendo en un solo Dios, los judíos no creen en la Trinidad. Y por eso mataron a Jesús, porque siendo un hombre se hacía igual a Dios llamándolo Padre. En Levítico capítulo 24 tienen un mandamiento de que uno que se hace Dios es un blasfemo y tiene que morir. Y ante Pilato lo presionan, el fundamentalismo, le disparan un versículo a Pilato, tenemos una ley, tiene que morir porque es un blasfemo. Si lo sueltas no eres amigo del César. Se apeló a la Biblia para matar a Jesús. Se fundamentó la sentencia en un versículo de Levítico capítulo 24. Los judíos no creen como nosotros. Su Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un monarca que no tiene igual. El Islam cree en un Dios, pero no creen en la Santísima Trinidad. Nosotros creemos que Dios, siendo uno, son tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que Dios se ha revelado progresivamente en la historia de salvación ante tantos dioses que tenían los paganos, y Abraham venía de una cultura politeísta. Dios se da a conocer como el único Dios vivo y verdadero. Antiguo Testamento. Los otros dioses no son dioses, son hechuras humanas. Solamente hay un Dios. Los demás son ídolos, pero no son Dios. Nuevo Testamento.
Jesús nos enseña que ese Dios no se llama ni Yahvé ni Jehová. Esa palabra no existe en la Biblia, porque los judíos no escriben esa palabra. JHWH se traduce Adonai, el Señor, como una expresión de admiración, pero ni Yahvé ni Jehová. Son palabras mal construidas que no están en la Biblia escritas en los textos antiguos. No, son nombres inventados. Incluso el Papa Benedicto XVI promulgó un documento de que los católicos no decimos Yahvé, que eso no existe, es un insulto contra el nombre divino. El nombre correcto es el Señor. No importa el idioma, el Señor. Pero para nosotros, Jesucristo nos ha revelado que ese Dios, el Señor, es Padre. Abba. Cuando Jesús enseña a orar, no dijo, Yahvé nuestro que estás en los cielos, Jehová nuestro que estás en... No, Jehová no existe, no. Existe Abba, Padre. Padre nuestro. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Te doy gracias, Padre, porque ocultaste esta cosa a los sabios y entendidos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jehová ni Yahvé aparece en los labios de Jesús. El nombre correcto de Dios para Jesús y los cristianos, ¿cómo es? Padre, 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 Abba, Padre. Entonces Jesús nos enseñó que Dios es Padre. Y después de la resurrección, es que se dan cuenta que este hombre no es un fantasma, es el Señor. Con el mismo sentido del Padre, Jesucristo es el Señor, Señor mío y Dios mío. Pero era que en el principio ya existía el Verbo estaba junto a Dios, el Verbo era Dios, el Verbo se hizo carne, acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Es la reflexión que saca San Juan, el discípulo amado, después de la Pascua. Y ese Verbo encarnado, antes de volver al Padre eterno, nos ha prometido que nos enviaría otro intercesor, el Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y lo comunicó el domingo de resurrección, según San Juan. Estaban reunidos, llega Jesús, dice, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así les envío yo. Y sopló, reciban el Espíritu Santo. Así como Dios sopló sobre Adán, Jesús sopló sobre los discípulos. El discípulo es una criatura nueva, ha recibido el Espíritu. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Eso fue cuándo? El domingo de resurrección. Lucas llevó a Pentecostés la efusión del Espíritu por los dos motivos que ya les he comentado al principio. Pentecostés, la fiesta de la ley y la primicia de la cosecha. La ley nuestra es el Espíritu que Cristo nos ha comunicado, el Espíritu Santo, y la ofrenda nuestra es la primicia de la evangelización, las conversiones. Entonces, Dios es Padre. ¿Qué significa eso? Que el que cree vive como hijo de Dios. Hágase tu voluntad. Jesucristo es Dios. Creer en esto significa ser su discípulo, dar testimonio de Él en el mundo. El Espíritu Santo es Dios. Es considerar que somos templo de ese Espíritu y dejar que nos santifique en los sacramentos. En los sacramentos. ¿Para qué se celebran los sacramentos? Para tres cosas. Para ofrecer culto a Dios, culto en espíritu y en verdad. La iglesia, cuerpo de Cristo, se une a Cristo, su esposo y cabeza, y ofrece al Padre el culto que al Padre le agrada. Segundo, para la edificación del pueblo. Por eso es celebración de la comunidad. No hay sacramento privado, ni la boda es sacramento privado. Es la iglesia que celebra.
y para nuestra santificación. Ahí están las tres finalidades de la celebración de los sacramentos. Aunque la gente no comulgue, dígale no se quede, porque aunque no pueda recibir sacramentalmente, está ofreciendo un culto al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Está edificando la iglesia y se va santificando, y así se irá preparando para que pueda llegar al matrimonio sacramental, para que venza un pecado que hasta ahora le impide comulgar. Porque lo ideal no es sacar un permiso para nunca comulgar, no, es que nos vayamos preparando para que todos lleguemos a la comunión sacramental. No es la comunión espiritual para consolar a los que no comulgan, no. Es para que lleguemos todos algún día a comulgar. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. ¿Creemos que esa palabra de Cristo es verdad o solamente es una alegoría más? El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces no se trata de comunión espiritual, ya que no te recibo, por lo menos ven y yo te abrazo. No. Eso ayuda, pero no es la finalidad. Es que lleguemos a prepararnos convenientemente para que todos, de más viejo al más pequeño, con uso de razón, lleguemos a recibir la comunión. Si no lo hemos logrado, no hemos terminado la misión en la iglesia. Prepararse para celebrar, comer y adorar a Cristo. Pues en los sacramentos nos vamos santificando, somos templo de este Espíritu. Nuestra fe trinitaria primero se vivió en los sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bauticen en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, es en la liturgia que la iglesia vivió la fe en la Trinidad, antes de que fuera un documento para ser enseñado en la catequesis. Era la experiencia del pueblo de Dios. Y en Nicea, ya hemos comentado, se define la parte sobre Jesucristo, que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. En Constantinopla se completa lo del Espíritu Santo y tenemos el credo largo. En Calcedonia, aquí se dice que hay dos voluntades en Cristo, la humana y la divina, que no son enemigas. Cristo quiso humanamente como hombre lo que quería como verbo junto al Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En Constantinopla 3 ya se dijo, aquí no hay más discusión sobre nuestra fe, y quedó definida la fe de la iglesia. Ya no se puede reinventar. Nuestra iglesia, la que viene fundada por Jesucristo, que desde la encarnación ya comienza a congregarse esta iglesia, porque María es la primera que estará dispuesta a acoger al Salvador. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La iglesia no nació el día de Pentecostés, no es el cumpleaños de la iglesia como dice el folleto, eso está malo. La iglesia nace con todo el acontecimiento de Jesucristo. Desde que el ángel le habla a María, ya comienza a congregarse un nuevo pueblo en torno a Cristo y no en torno a la ley. Jesús anuncia el reino, llama a los discípulos, lo envía a una primera misión, le explica parte, celebra la última cena, intuye la Eucaristía, y todos son momentos que van marcando a esta comunidad. La resurrección, las apariciones van marcando a esta comunidad. La ascensión, Galileo que hacen ahí plantado mirando al cielo, ese que ha subido volverá, lo va a marcar. Pentecostés le va a inyectar una energía espiritual, una seguridad misionera, pero la iglesia viene desde Jesucristo con todo su acontecimiento. Ya Cristo le promete a Pedro que sería piedra y sobre él iba a edificar esta iglesia, no que la iba a nacer, que la iba a edificar poco a poco, pues ya la estaba congregando, y así pues se va
edificando la iglesia. Pero lamentablemente nuestra iglesia ha tenido dos grandes divisiones. En el siglo XI, 1054, existían 5 patriarcados, como si fueran 5 diócesis. Un patriarcado tiene un patriarca, que es como el obispo, el superior. Teníamos el de Jerusalén, comenzó la evangelización por Jerusalén después de la resurrección. Antioquía, allí se llamaron cristianos por primera vez, que la gente piensa que los cristianos somos evangélicos. No, somos cristianos nosotros. ¿Usted es cristiano? No, soy católico. Eso es falso. Sí, yo soy cristiano. Claro que sí, soy cristiano. Cristiano a mucha honra, ¿verdad? No hay que esconderlo. Entonces, Antioquía se llaman cristianos. Alejandría, centro cultural. Allí se hizo una gran comunidad. Constantinopla, Bizancio y Roma. En Roma se modificó un chin el credo. Se le puso la parte sobre el Espíritu Santo y del Hijo, Filioque. Ese chin no estaba en el credo de Constantinopla. Entonces, fueron grandes los conflictos. Después que Focio en el siglo IX dijo, esa parte no está en el credo, porque durante el siglo vivieron bien. Pero cuando dijo Focio, un patriarca griego, eso no está en el credo, ahí comenzaron ya los conflictos hasta que en el siglo XI se separaron las iglesias de Oriente. Y Occidente queda bajo el Papa. Por eso está la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana o Latina. Tenemos la misma fe, solamente con esa variante, y del Hijo para nosotros, sobre el Espíritu Santo. Tenemos los mismos sacramentos y ellos siguen con el sistema de gobierno de patriarcas y nosotros con el sistema de gobierno de obispos. Atención, porque aquí hay algo muy fundamental para nuestra fe cristiana. La iglesia se fue organizando poco a poco desde el tiempo de los apóstoles y fue determinante las misiones de San Pablo. San Pablo, cuando fundaba una comunidad, dejaba un presbítero encargado. ¿Qué es un presbítero? Un anciano en la fe, una persona de una profunda convicción y testimonio de vida, que es el encargado de esa comunidad. Y luego encarga a Timoteo y a Tito que nombren obispos. ¿Qué son los obispos? El nombre en griego es episcopio. Episcopo. Epi, por encima. Scopio, mirar, observar. Entonces la palabra episcopio griega pasa al latín supervisor. Si tenemos 20 comunidades con 20 presbíteros de manera permanente ahí, entonces el obispo es el supervisor para garantizar la unidad en la fe, en la esperanza y en el mandamiento nuevo del amor. De ahí que el obispo es el signo de unidad de todos los católicos de una diócesis. Y el obispo, que como supervisor es quien gobierna todas las paraoikías, parroquia. La palabra parroquia viene del griego paraoikía, que es una paraoikía. Oikía es casa, son la casa vecina, la casa cercana. Hay un vecindario, ahí se forma una comunidad, le ponemos un presbítero que la acompañe. Y así como el obispo confirma en la fe a todas las comunidades como signo de unidad, el presbítero la acompaña directamente, permanentemente. Pero el presbítero es pastor
no propio. En nombre del obispo, es pastor de esa parroquia y solamente tiene jurisdicción en esa parroquia, en esa parroquia. Por lo tanto, es impropio que yo, después que salí de Altamira, estuve allá 2 años antes de ir a la catedral, es impropio, anticristiano y lesionante para la comunión de la iglesia. Es impropio que yo me inmiscuya en asuntos de Altamira. Yo trabajé en Padre Las Casas, estoy a 1,5 kilómetros de Padre Las Casas, de catedral para la casa. Fui párroco ahí 3 años, pero yo no puedo inmiscuirme en los asuntos internos de la parroquia San Antonio y María Clara de Padre Las Casas, ni en Cristo Rey, ni en Mamey, ni en Guananico. Son parroquias que yo he trabajado. No, porque yo acompaño esa comunidad mientras estoy ahí. Porque yo no soy el obispo, principio de unidad de todas las parroquias. Entonces, no hay que ir a un párroco que no es de ahí a tratar los asuntos de su comunidad o la parroquia con otro párroco. Porque quien garantiza la unidad de la parroquia no es el que se fue ni el que vendrá, sino el que está. Es así que la iglesia se ha organizado desde los tiempos del apóstol San Pablo hasta el día de hoy. Incluso en el matrimonio es nulo. Si yo voy a otra parroquia a hacer un matrimonio y el párroco de ahí no me da permiso, eso es nulo, eso no es válido. Y aunque la misa sea válida, pero es ilícita. En la iglesia se diferencia licitud y validez. Licitud y validez. Que en el matrimonio se equipara. Un matrimonio ilícito es inválido. Hay sacramentos que siendo ilícito tienen validez, pero la iglesia procura de que las cosas se hagan lícitamente. Aquí, por ejemplo, tenemos la costumbre de confesarnos con cualquier padre. Pero para confesar se necesitan 2 potestades para que sea válido. Potestad de orden, que el obispo lo haya ordenado, sea cual sea el obispo, que sea válido. Porque sin ordenar no hay un presbítero, no hay sacramento. Potestad de orden y potestad de jurisdicción, que es el permiso que da el obispo para que un sacerdote confiese válidamente. Si no tiene ese permiso, la confesión no es válida, aunque esté arrepentido el penitente. Por ejemplo, yo duré 1 mes sin el permiso cuando me ordené. El obispo pensaba que me lo había dado, no me lo dio. Por prudencia yo no puedo decirle, monseñor, permiso. No, usted es que juzga cuándo, ¿verdad? Y un día había muchos penitentes allá en catedral. Yo trabajé con Juan Martínez una vez hace 18 años. Y me dijo, padre, ¿usted podría darme una manito? No, yo no tengo permiso para confesar. ¿Cómo que no? No, a mí no me ha dado permiso. Entonces después él habló con el obispo. Monseñor, pero usted no le dio permiso a Ubaldo para confesar. Ah, pues entonces ahí me entregó el documento, que debe ser por escrito para la constancia, aunque no para la validez. Puede decirme, oye, puede confesar y ya. Pero el obispo tiene que dar un permiso. Aquí en nuestro país, los obispos se han puesto de acuerdo para que un sacerdote que tiene permiso por su obispo en su diócesis pueda ofrecer el sacramento a cualquier penitente en el país. Pero esa no es una costumbre de todos los países. Si el padre va fuera del país, no puede confesar si el obispo de allá no le da el permiso. Tampoco. Aunque sea un sacerdote, tiene que llevar las credenciales de aquí y que el de allá le dé el permiso. Entonces, si celebra la misa, por la investidura es válida, pero es ilícita, porque no tiene los permisos. Entonces, estos detallitos son fundamentales, porque a veces los sacerdotes nos enamoramos tanto de las comunidades
y no nos desprendemos y nunca nos mudamos y siempre estamos incidiendo. Hay gente que nunca se van. Yo he pasado por parroquias que la gente nunca se va. Y están preguntando detalles de la catedral, cuando ya después de eso ha pasado Franchiche, Juan Martínez, ha pasado el padre Denis, Ronnie, Martín, Edward, Pedro Pablo, y todavía hay gente que se viven metiendo. Pero eso no es correcto en una comunidad cristiana, en una parroquia. Porque a quien el obispo, el supervisor, encomienda para los asuntos internos es al párroco. Por eso hay una ceremonia donde el párroco hace profesión de fe delante del público. No se trata de despedir al que estaba antes. No, se trata de acoger al que nos han traído como el pastor, que en nombre del obispo entonces va a acompañar esta comunidad cristiana. Es tan así que en el derecho está prohibido que una parroquia tenga 2 párrocos. Sí se permite que por falta de sacerdote un párroco tenga 2 parroquias, pero no pueden haber 2 párrocos en una misma parroquia, aunque haya un párroco y un vicario. Nunca hay 2 párrocos. Nunca hay 2 obispos con la misma función. Hay uno que es el ordinario del lugar y el otro tiene una diócesis que ya no existe, que la clausuraron por falta de fieles, titular de no sé dónde. Vi un nombramiento por ahí, un obispo auxiliar de no sé dónde, que es obispo de Recanati, Puerto Recanati. Fue una región por Macerata, Chingol y Recanati, que habían 5 diócesis y el Papa Benedicto la suprimió y creó solamente una de 5 diócesis. Por falta de católicos, suprimió 5 diócesis en una. Entonces, cuando se crea un obispo auxiliar de no sé dónde, se le da una de esas iglesias que ya no son diócesis. ¿De acuerdo? Entonces, se prohíben 2 obispos con la misma categoría. Uno es el diocesano, el otro es el auxiliar, el que ayuda al obispo diocesano. Pues no existen 2 párrocos en una parroquia, solamente hay un párroco válido. Así se ha organizado nuestra comunidad desde los tiempos de los apóstoles. Oriente siguió el esquema de los patriarcados y nosotros con Roma el sistema de la iglesia romana. El Papa es sucesor de Pedro, quien confirma en la fe a sus hermanos. El segundo cisma, el peor de todos, el de 1517, el cisma protestante. ¿Qué pasó? El arzobispo cardenal de Alemania tenía 2 diócesis. Y así como se prohíbe que haya 2 párrocos en una parroquia, se prohíbe que un obispo tenga 2 diócesis. Puede tener una como obispo diocesano y el Papa le puede pedir que administre temporalmente otra hasta que se nombre un obispo. Sería un administrador apostólico. Por ejemplo, Tomás, que estaba como auxiliar en Santiago, era el que administraba La Vega durante un año. Después fue que lo nombraron en La Vega. Pues el Papa le pidió al cardenal, arzobispo de Alemania, que renunciara a una de las diócesis y no quiso. El Papa le puso una multa en dinero y él pagó la multa con un préstamo en el Banco de Alemania. Y encargó al banco que predicara las indulgencias para cobrarse las cuotas del préstamo. Mientras usted más paga, Dios más lo ama. Y así se iba cobrando la cuota. Las indulgencias de la iglesia no eran esas. No. Es que mientras usted es más misericordioso, alcanza más misericordia. El sentido de las indulgencias no es comprar el perdón. Tanto Padre Nuestro, tanta Ave María, tanto Rosario, tanta caminata a pie descalzo. No. Eso ni le quita ni le pone a Dios. Si a usted le santifica, bendito sea Dios. Pero no porque a Dios le añada algo,
ni que sea necesario para que Dios se sienta agradado, tampoco. Pues lo importante es la misericordia. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ese es el sentido religioso, cristiano, católico de las indulgencias. Pero el banco predicó: mientras usted más paga, pues Dios más lo ama. Y así se cobraba las cuotas. Contra esa indulgencia fue que Martín Lutero publicó las 95 tesis o razones por las cuales no se colabore con esa indulgencia. El obispo cardenal que quería pagar el préstamo lo llamó para que se callara, pero él protestó no acudiendo a la reunión, se le excomulgó. Y ahora que se excomulga de la Iglesia Católica, ¿qué hace Martín Lutero? Para acabar no tengo fuerza, mendigar me da vergüenza. Voy a crear otra religión para que los que estén disgustados con Roma vengan para acá. Entonces funda una nueva religión con 5 principios, de los cuales hay 2 que son los más importantes: solo escritura y solo fe. Ya vimos, solo escritura es un dictado de Dios, no se interpreta, eso es un concepto musulmán. Solo fe, toma de San Agustín el pecado original. Dios te creó pecadora, no te pide que seas santa, sino que crea en Él. Que no te importe tu pecado, Dios lo sabía que tú ibas a pecar. Lo que Dios no sabía si tú ibas a creer o no. Cree y sigue para adelante. Solo fe, no importan las obras, solo escritura sin interpretación ni magisterio. Pero Zwinglio dice: si Martín Lutero puso un supermercado frente al mercado católico, pues yo pongo un ventorrillo también, a ver si me compran algo. Fundó otra propuesta y Calvino otra propuesta más. Y en vez de un cristianismo, ya tenemos 4 alternativas para creer. Que en el principio nunca se pensó el desastre de poner cristianos contra cristianos. Ha sido la peor herida contra la unidad querida por nuestro Señor Jesucristo. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues que por distintos caminos podamos edificar la única iglesia de Jesucristo, y que sea signo e instrumento de salvación para toda la humanidad. Porque existe un solo Dios, un solo Señor, un único Espíritu, una sola iglesia verdadera, esposa de Cristo, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Amemos la iglesia, es amar al mismo Cristo. Amén. Bien, le damos un aplauso al Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre, por iluminarnos, por seguirnos dándonos conocimiento a nosotros para ir fortaleciendo nuestra fe. Gracias. Solo recordarles que a ustedes se les está dando formación, porque yo no quiero estar escuchando cositas que no tienen que ver nada, ¿verdad? Le estamos dando esa nutrición de fe para que cuando ustedes estén predicando, estén catequizando, ¿verdad? Hablen con propiedad, no me estén inventando. Hay veces he escuchado gente decir cosas que la iglesia no ha dicho eso y no ha enseñado eso, ¿verdad? Entonces, por favor, anoten, sigan buscando sus anotaciones, pónganse a estudiar. Le informo que el próximo mes le voy a anunciar a ustedes algunos cambios que vamos a tener con los ministros. Vamos a mover algunos ministros, vamos a hacer algunos cambios. Así que próximo mes le voy a dar la información para dónde van cada ministro, ¿verdad? Vamos a hacer algunos movimientos por el bien de las comunidades, ¿verdad? Es bueno movernos
Miren que la iglesia lo hace también. El padre Julio estaba en Gaspar Hernández, ahora está aquí. Yo estaba en Jamao al norte, ahora estoy aquí. Y después nos mandan para otro lado. Entonces, los movimientos son para mantener, ¿verdad?, esa sintonía de iglesia. Entonces, ya ustedes saben, vamos a tener algunos movimientos de algunos ministros, ¿verdad?, para ir enriqueciendo cada vez más la dinámica de la iglesia. También vayan preparándose, porque también durante las misas yo voy a dejar que prediquen también, porque quiero escuchar cómo están predicando, porque ya llevamos 3 años dando formación, catequizando y todo eso. Entonces también le voy a dar unos 10 minutitos para ver cómo ustedes están, porque cuando no estoy, quiero saber qué es lo que le están enseñando a la comunidad. Quiero escuchar qué es lo que le están enseñando, ¿verdad? Porque yo quiero ver si ustedes me están enseñando la verdadera fe o me están enseñando. Porque hay una gente que me decía, ay, padre, de todos modos es el mismo Dios. Por eso le decía al padre que viniera a dar eso, ¿verdad? Que se dieran cuenta que no es el mismo Dios. Entonces, ya ustedes saben, el próximo mes, en nuestra reunión acostumbrada, vamos a tener esa información. El próximo mes, como les decía, va a estar el padre Kiwi con nosotros, dándonos, ¿verdad?, otro tema de formación en cuanto a la misión, en cuanto al año del jubileo de la misión de esperanza. Así que va a estar el padre Kiwi el próximo mes. Por favor, recordarles que la reunión comienza a las 8:30 en punto. Por favor, tratemos de ser puntuales. Y por último, recordar que está nuestra hermana Máxima, Luz María, está esperando ahí por ustedes para que colaboremos y ayudemos todos a que su capilla pueda ya tener fondos para terminar de construirla, ¿verdad? De hacer todas las mejoras que son urgentes y necesarias. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y me lo acompañe siempre. Ahí hay todavía pan, hay café, hay agua, hay jugo.